Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos ya a nuestra tercera y última clase de la materia de estadística descriptiva e inferencial, que lleva la nomenclatura la EN 0515 ante la Secretaría de Educación Pública y que forma parte de la tira de materias de la licenciatura en Administración de Empresas y Negocios. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos. Como parte de nuestro primer tema, vamos a ver cómo formulamos una hipótesis. Los últimos temas que habíamos abordado en nuestra segunda clase precisamente estaban relacionados con la formulación y creación de hipótesis. Ahora, nuestro primer tema de esta tercera clase es precisamente cómo es que nosotros vamos a realizar o a formular una hipótesis. Pues primero que nada, ¿verdad? Nosotros debemos estar interesados sobre un tema, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me gustaría conocer el mercado automotriz aquí bueno, en mexicano. Vamos a decir que me gustaría conocer el mercado automotriz de Australia. ¿Les parece bien? Ese ya es mi tema. Y mi pregunta es, ¿cuántos coches, cuántos automóviles se venden en Australia al año? Ujú. Yo pienso que si aquí en México se venden 2 millones de autos, ¿verdad? Pues allá se deben de vender más al año. Pienso que se venden 2,5 millones, ¿vale? Entonces, precisamente, esta es mi hipótesis, mi supuesto, lo que yo creo. ¿Sí? Pero, ¿verdad? Yo debo de comprobar si lo que yo pienso es verdadero o no. Debo de tener las pruebas en las cuales yo base mi supuesto, porque ya ahorita solamente lo estoy diciendo, ¿cierto? Pero para que yo pueda basar mi hipótesis, deberá de estar basado en datos fidedignos, en información fiel, ujú, en estadísticas probablemente que yo haya revisado de este país para poder concluir si lo que yo pienso es correcto o no. ¿Sí? Para ver si mi hipótesis es verdadera o es falsa. Entonces, como podemos ver, el proceso para formular una hipótesis es relativamente sencillo. Está basado en supuestos, en creencias, ¿cierto? En algo que todavía no se ha verificado al 100 y precisamente la finalidad de la hipótesis es comprobar si esta es verdadera o falsa. Dentro de nuestras hipótesis, ¿verdad? Algo que escuchamos mucho es, pues, las variables, ¿cierto? Pero, ¿qué es una variable? Bueno, pues ya hemos platicado de que son características que puede tener un objeto, ¿cierto? Un suceso, un acontecimiento, una persona, son aquellas propiedades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si habláramos de los colores, pues serían azul, rojo, morado, ¿vale? Si estamos investigando en ciencias sociales, mis variables pueden ser el sexo, los ingresos, ¿cierto? La actitud de la protección hacia el medio ambiente que tienen los jóvenes. Si estoy investigando en el campo de la medicina, ¿verdad? Probablemente una de mis variables puede ser el peso corporal. Yo quiero saber de todos los habitantes que existen aquí en nuestro país, en México. ¿Sí? Yo quiero saber precisamente el peso corporal de todos, ¿sale? ¿Cuál es el rango, cierto, de pesos que oscila entre los mexicanos? Pero, por ejemplo, otra variable puede ser que mi estudio esté basado en sus hábitos de fumar. ¿Quiénes fuman más? ¿Las mujeres o los hombres? Estaría interesante, ¿verdad? Porque ya hoy en día también muchas mujeres pues están adquiriendo el hábito de fumar, esto derivado de su incursión en el campo laboral, de que ya están tal vez un poquito más presionadas, puesto que ellas llevan un nivel ejecutivo, pero al mismo tiempo también deben de compartir una vida familiar, pero también al mismo tiempo, ¿cierto? Algunas de ellas son madres de familia, entonces eso hace, ¿cierto? Que tengan bastante más reducidos sus tiempos. Tal vez a mí me gustaría saber cuál es la frecuencia cardíaca que oscila entre los mexicanos. ¿Vale? Entonces, estas variables, ¿cierto? Puedo yo tomarlas como un punto de partida para realizar una hipótesis. Entonces, ¿cuál es el peso?
de los mexicanos. Digo, ¿por qué? Porque si lo comparamos contra los estadounidenses, pues evidentemente que es distinto, puesto que la altura de ellos es mayor, por lo tanto, ellos deben de pesar más que un mexicano. Ahora, si yo comparara a los mexicanos contra un africano, ¿cierto? También derivado de que, todavía ellos, su estatura es mayor. Entonces, aquí en el ejemplo de los hábitos de fumar, habíamos dicho que quién fumaba más, ¿cierto? Los hombres o las mujeres, ¿cierto? Entonces, tenemos distintos tipos de variables estadísticas que ya habíamos repasado al principio. No sé si usted lo recuerde. Habíamos hablado de que teníamos variables cuantitativas, aquellas que pues se pueden contar, ¿cierto? Aquello que se le puede colocar un número, ¿no? Y las variables cualitativas, aquellas que, ¿verdad? No se pueden contabilizar, tal vez se puedan medir, pero no contabilizar. ¿No? Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de las variables cualitativas. Mi estudio puede estar basado en el color de piel, ¿cierto? En el color de ojos, ¿cierto? Y las variables cuantitativas, por ejemplo, pueden estar basado en la edad, en el peso. ¿No? Tenemos también las variables continuas y las variables discretas, ¿cierto? Las continuas, por ejemplo, cuando realizamos un estudio de la altura de las personas o del tiempo, y de las variables discretas, por ejemplo, cuando contabilizamos el número de hijos que tiene cada una de las familias mexicanas o cuánto tienen de ahorro promedio los mexicanos. Entonces, espero que con esto usted ya haya retomado parte de lo que vimos, si no mal recuerdo, en la primera clase. Vamos a ver ahora qué es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Siempre existen dos hipótesis que son exactamente opuestas entre sí, que afirman lo contrario. Estas hipótesis opuestas se llaman hipótesis nula e hipótesis alternativa y se abrevian con HO y precisamente H1, como lo podemos observar aquí, la hipótesis nula, HO, y la hipótesis alternativa, H1. Ujú. Recordemos algo, la hipótesis es lo que yo quiero comprobar. ¿Sí? Yo hablaba acerca de que yo quería comprobar, por ejemplo, hablando del peso o hablando de que quién fuma más en nuestro país, ¿verdad? Yo quería comprobar que ahora las mujeres son la mayor cantidad de fumadoras en nuestro país, que ya fuman más las mujeres inclusive que los hombres, ¿vale? Esa puede ser, ¿cierto? Mi hipótesis. Hay que comprobar si efectivamente lo que yo creo es cierto. Si es cierto que ya las mujeres, ¿verdad? En nuestro país fuman más que los hombres. ¿Sí? La hipótesis nula suele afirmar que no hay ningún efecto. Por ejemplo, el sexo no tiene ningún efecto sobre el salario. Es una prueba de hipótesis solo, y esta solo se puede probar en el caso de la hipótesis nula. El objetivo es averiguar si la hipótesis nula se rechaza o no. Aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a ver. La hipótesis nula nos dice que el salario de los hombres y las mujeres no difiere en Alemania, son iguales, ¿vale? Allá no se distingue por el sexo. Eso es lo que dice mi hipótesis nula. Supone que no hay diferencia entre los dos grupos con respecto a una característica. ¿Cuál? En este caso, ¿verdad? Son dos grupos, hombres-mujeres, y la característica es el salario. En el caso de la hipótesis alternativa, nuestro ejemplo nos dice que el salario de los hombres y las mujeres difiere en Alemania. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hipótesis alternativa, en cambio, supone que existe una diferencia entre dos o más grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Hombres y mujeres. ¿Cuál es la variable? El salario, ¿cierto? Entonces, recuerde algo. En la hipótesis nula, ¿cierto? No hay diferencia con respecto a una variable. Y en el caso, ¿verdad? De la hipótesis alternativa, sí hay una diferencia con respecto a una variable, ¿cierto?
Y vamos a ver, ¿cuáles son los tipos de hipótesis que existen? La distinción más común es entre hipótesis de diferencia y de correlación, así como entre las hipótesis dirigidas y las no dirigidas. Las hipótesis de diferencia prueban si existe una gran diferencia entre dos grupos. Y aquí tenemos algunos ejemplos precisamente de hipótesis de diferencia, ¿vale? Nos dice, el grupo de los hombres gana más que el grupo de las mujeres. Ahí existe una diferencia en precisamente la variable que estamos tomando, ¿no? Que es el salario. Los fumadores tienen mayor riesgo de infarto que los no fumadores, ¿vale? Aquí también tenemos una hipótesis de diferencia. Existe una diferencia entre Alemania, Francia y España en cuanto a las horas trabajadas a la semana. Ahí también se está plasmando que hay una diferencia, ¿cierto?, entre el número de horas trabajadas, que es nuestra variable a analizar. Vamos a ver ahora las hipótesis de correlación. Prueban precisamente estas hipótesis las correlaciones entre al menos dos variables, por ejemplo, el peso y la estatura, ¿sí?, de una persona. Y vamos a ver algunos ejemplos. Cuanto más alta es una persona, más pesa, ¿sí? Esa es mi hipótesis. Yo pienso que sí, ¿sí? Aunque de repente vemos a personas muy altas y que pueden estar, ¿cierto?, muy delgaditas. Entonces, habrá que comprobar si lo que yo creo, ¿verdad? Si mi hipótesis, si mi supuesto es verdad o no. Nuestra segunda hipótesis de correlación. Entonces, aquí estábamos relacionando precisamente la altura, aquí lo voy a colocar en rojito, y el peso, ¿cierto? Dos variables estamos considerando. Nuestra siguiente hipótesis de correlación, cuantos más caballos tiene un coche, mayor es su consumo de combustible. Ujú. Yo pienso que sí, mientras más caballos tiene un auto, ¿verdad? Mayor va a ser el consumo de combustible. Y ya tenemos nuestras dos variables. Cuanto mejor sea la nota en matemáticas, mayor será el salario futuro. Cuanto mejor sea la nota en la materia de matemáticas, mayor será su salario a futuro. Y esto probablemente, ¿verdad? Para mí no tendría ninguna relación, porque yo la verdad es que no creo que eso tenga relación. Pero pues precisamente lo que intentan estas hipótesis es verificar si existe esa relación y si son verdaderas o no. Vamos a ver ahora nuestras hipótesis dirigidas y no dirigidas. Las hipótesis dirigidas, en el caso de estas hipótesis, a menudo se encuentran en la formulación de elementos, como hay una diferencia entre, pero no se indica en qué dirección está la diferencia. En el caso de una hipótesis no dirigida, lo único que interesa es saber si existe una diferencia en un valor entre los grupos considerados. En una hipótesis dirigida, lo que interesa es si en un grupo tiene un valor mayor o menor que el otro. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, hay una diferencia entre el grupo de primero A y el grupo de primero B en calificaciones. Aquí voy a colocar nuestro ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos nuestra hipótesis precisamente dirigida a nuestro ejemplo. Y aquí lo vamos a dejar en amarillito para que resalte. Y precisamente, ¿verdad?, con relación a esto que estamos viendo de hipótesis, vamos a complementarlo precisamente con el siguiente video que nos habla precisamente acerca de los distintos tipos de hipótesis que tenemos. ¿Sí?
De hipótesis nula y alternativa en estadística. Empecemos definiendo lo que es una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que puede ser sometida a una prueba para determinar si es verdadera o es falsa. Pongamos un ejemplo de hipótesis. Digamos que en una granja todos los patos son de color negro. Esta afirmación es una hipótesis. Lo contrario de esta afirmación es una negación, que también es una hipótesis. La negación de esta primera hipótesis es: no todos los patos de la granja son de color negro. Para probar una hipótesis debemos reunir información y evidencias para rechazar la hipótesis o para aceptar la hipótesis. En estadística vamos a plantear dos tipos de hipótesis: la hipótesis nula, que representamos con H subíndice 0, y la hipótesis alternativa, que representamos con H subíndice 1. Por lo general, la hipótesis que interesa probar se plantea como hipótesis alternativa y lo contrario es la hipótesis nula. Para el planteamiento de hipótesis vamos a establecer tres formas. Usa el calor sin preocupaciones. Nuevo Pantene Queratina sin sal. Pantene. Siento que algo está llegando en 2024. Tu vida y tu negocio. La primera manera de determinar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es cuando queremos probar una hipótesis de investigación. Por ejemplo, en una escuela, el promedio del rendimiento académico de un grupo de estudiantes es de 8.0. Su profesor, preocupado, ha diseñado un nuevo método de enseñanza con el objetivo de incrementar el rendimiento académico para su próximo examen. En este caso, la hipótesis de investigación es que con el nuevo método, el promedio académico de los estudiantes será mayor a 8.0. Hagamos el planteamiento de las hipótesis nula y alternativa. Cuando se requiere probar una hipótesis de investigación, como en este caso, la hipótesis debe ser planteada como hipótesis alternativa, de tal manera que al rechazar la hipótesis nula, aceptemos la hipótesis de investigación. Por lo tanto, la hipótesis alternativa sería que con el nuevo método se incrementa el promedio, es decir, que la media es mayor a 8.0. Lo contrario es la hipótesis alternativa. Nos quedaría mu menor o igual a 8.0. Si rechazamos la hipótesis nula, concluimos que la hipótesis alternativa es verdadera y estaríamos aceptando que el nuevo método del profesor ha ayudado a incrementar el promedio académico de los estudiantes. Recuerda, cuando quieras probar una hipótesis de investigación, como en este ejemplo, dicha hipótesis de investigación debe ser planteada como hipótesis nula. Pasamos al segundo caso, cuando se quiere probar la validez de una afirmación. Tenemos otro ejemplo, el caso de un fabricante de galletas. El fabricante afirma que el peso mínimo de sus paquetes de galletas es de 50 gramos. Aquí vamos a suponer que la afirmación que hace el fabricante es verdadera y esta afirmación la vamos a plantear como hipótesis nula. Por lo tanto, el planteamiento de las hipótesis queda de la siguiente manera. La hipótesis nula es que la media tiene como mínimo 50 gramos, es decir, mu es mayor o igual a 50. Y la hipótesis alternativa, que es lo contrario, es que la media es menor a 50 gramos. Para probar esta hipótesis, tomaríamos unas muestras de los paquetes de galletas. Si la información estadística indica que no se puede rechazar la hipótesis nula, entonces no se puede dudar de que la afirmación del fabricante es correcta. Esto implica que no podemos dudar que los paquetes de galletas tienen como mínimo 50 gramos. Sin embargo, si la información estadística nos lleva a rechazar la hipótesis nula, estaríamos aceptando la hipótesis alternativa. Esto implicaría que los paquetes de galleta contienen menos de 50 gramos. Recuerda,
Cuando quieras probar la validez de una afirmación, debes plantear la hipótesis nula asumiendo que la afirmación es verdadera. Hasta aquí y nos vamos a regresar a nuestra presentación. Estuvo interesante, ¿verdad? Sí, bastante interesante lo que nos decía. Aquí la vamos a dejar, la imagen, que prácticamente ya la tenemos abajo. Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que precisamente es la prueba TED-Student para dos muestras independientes. Pero antes de ver este video, primero vamos a empezar a explicar en qué consiste. ¿Les parece bien que al último dejemos esta parte de la prueba TED-Student? Entonces, bueno, no le vamos a quitar la nomenclatura, se la vamos a dejar. Y entonces, precisamente, vamos a empezar a hablar de esta prueba. La prueba TED-Student para dos muestras precisamente independientes. ¿Y qué es esta prueba? Pues simple y sencillamente es una prueba estadística que permite determinar si existe una diferencia entre dos grupos no relacionados. ¿No? Nos permite ver si existe una diferencia entre dos grupos no relacionados. Eso es la prueba TED-Student. Entonces, aquí tenemos precisamente viendo si existe alguna diferencia entre un grupo y la población. ¿No? La prueba de Student de muestras independientes nos dice si existe alguna diferencia entre los dos grupos. ¿No? Y la prueba T de muestras dependientes nos dice si existe alguna diferencia en un grupo entre dos tiempos. Entonces, vamos a ver precisamente si existe alguna diferencia entre un grupo y la población, que es la prueba T. Acuérdense, la prueba T de muestras independientes, si existe alguna diferencia entre los dos grupos. Y la prueba T de muestras dependientes, si existe alguna diferencia en un grupo entre dos tiempos. Entonces, ¿por qué es necesario la prueba T para muestras independientes? Supongamos que hoy quieres comprobar si hay una diferencia entre dos grupos de la población. Por ejemplo, si hay una diferencia de salario entre hombres y mujeres. Es, pues, ¿verdad? Más que obvio. Es obviamente imposible preguntarle a todos los hombres y a todas las mujeres, ¿cierto? Por su salario. Así que nosotros, ¿verdad? Simple y sencillamente vamos a tomar una muestra, ¿cierto? Y creamos una encuesta y la enviamos de forma aleatoria a las personas para poder hacer una afirmación sobre la población basándonos en esta muestra necesitamos la prueba T independiente, ¿vale? Entonces, la prueba T para muestras independientes pone la diferencia de medias en relación con el error típico de la media. El error típico de la media, indicando cuando se dispersa el valor medio, indica lo lejos que es probable que esté la media muestral de los datos de la verdadera media poblacional. Si la fluctuación del valor medio es grande, indica que es muy probable que exista una gran diferencia entre los valores medios de los dos grupos. Por ejemplo, si estuviéramos analizando el salario, ¿verdad? Aquí vemos que el de los hombres es bastante más elevado, ¿cierto? Que el promedio o la media, y vemos que el de las mujeres está por debajo, ¿cierto? Entonces, si estuviera todavía más hacia abajo, indicaría que existe una mayor diferencia entre los salarios. Pero, ¿qué son las muestras independientes? Y estas existen cuando
si cuando se da, ¿verdad? Un caso o una persona de un grupo en el cual vamos a asignar precisamente a un caso o persona del otro grupo. Por ejemplo, si comparamos el grupo de hombres y el de mujeres, o el grupo de estudiantes de psicología con el de estudiantes de matemáticas. ¿Sí? Entonces, son dos cosas diferentes a fin de compararlas. Y aquí precisamente vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de un examen, un ejemplo médico. Una empresa farmacéutica quiere comprobar si el fármaco X ayuda o no a perder peso. Esto se hace dándole el medicamento a 20 personas, ¿verdad? Y a otras, pues simple y sencillamente les vamos a dar placebo y el punto final será comparar, ¿cierto? Compararlos, aunque los dos consumieron cosas totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Para qué? Pues en este caso para resaltar los beneficios del medicamento que va a ayudar a bajar el peso. Aquí tenemos un ejemplo también de ciencias sociales, ¿cierto? Y aquí queremos averiguar si hay alguna diferencia entre la salud de las personas con y sin titulación universitaria. ¿Influye el nivel educativo en la salud? Y finalmente, en una fábrica de tornillos, quieres averiguar si dos líneas de producción producen tornillos del mismo peso. Para comprobarlo, pesas 50 tornillos en una máquina y 50 tornillos de la otra, ¿cierto? Y los comparamos. Y aquí tenemos la hipótesis para la prueba T de muestras independientes. De un lado tenemos, del lado izquierdo tenemos la hipótesis nula y del lado derecho tenemos la hipótesis alternativa. Recordemos algo, la hipótesis nula es cuando no hay diferencia de medias entre los grupos de la población. Las dos medias de la población son iguales. Los dos grupos proceden de la misma población. Y aquí nos ponen un ejemplo, no hay diferencia entre el salario de hombres y mujeres, ¿vale? Aquí ya tenemos un ejemplo. En el caso de la hipótesis alternativa, hay diferencia de medias entre los grupos. Aquí sí hay diferencia. Las dos medias de la población no son iguales. Los dos grupos no proceden de la misma población. Y aquí tenemos precisamente nuestro ejemplo que nos dice, existe una diferencia entre el salario de hombres y mujeres. Y ahora sí, vamos a abordar nuestro siguiente tema, que es la prueba de chi cuadrada. Es una prueba de hipótesis utilizada para determinar si existe una relación entre dos variables categóricas. Ajá. Es verificar si existe una relación entre dos variables categóricas. Pero, ¿qué son las variables categóricas? Son, por ejemplo, ¿verdad? El sexo, ¿sí? El periódico preferido, la frecuencia con la que se ve la televisión o el nivel educativo de una persona. Por lo tanto, siempre que haya que verificar si existe una relación entre dos variables categóricas, se utiliza la prueba de chi al cuadrado. La definición como tal del concepto de chi cuadrado es que es una prueba de hipótesis utilizada para variables categóricas con escala de medida nominal u ordinal. La prueba chi cuadrada comprueba si las frecuencias que se dan
en la muestra difieren significativamente de las frecuencias que cabría esperar. ¿Sí? Así se comparan las frecuencias observadas con las esperadas y se examina si es que llegarán a existir diferencias. Vamos a suponer que queremos investigar si existe una relación entre el sexo y el nivel educativo. Para ello creamos un cuestionario en el que los participantes marcan su sexo y cuál es su nivel educativo. A continuación, el resultado de la encuesta se muestra en la siguiente tabla. Entonces, recuerden, nosotros queremos investigar si existe una relación entre el sexo y el nivel educativo, ¿cierto? Y aquí tenemos que 43 mujeres han estudiado, ¿cierto? Y 49 hombres. Entonces, el número, ¿cierto?, de hombres es mayor. ¿Sí? El número de hombres que tienen la oportunidad de estudiar y de terminar una carrera, pues es de 49 contra 43 de las mujeres. Vamos a ver algunas aplicaciones de la prueba Chi cuadrado. Ujú. Y la primera de ellas precisamente es la prueba de independencia. Aquí son dos variables categóricas independientes entre sí. Por ejemplo, ¿ah? ¿Influye el sexo en que una persona esté o no suscrita a Netflix? ¿Sí? La prueba de distribución. Los valores observados de dos variables categóricas son iguales a los valores esperados. Una pregunta podría ser, ¿tiene uno de los tres servicios de streaming de video, Netflix, Amazon o Disney, suscripciones por encima de la media? Y la prueba de homogeneidad. ¿Proceden dos o más muestras de la misma población? Una pregunta podría ser si las frecuencias de suscripción de los tres servicios de streaming de video, Netflix, Amazon o Disney, difieren en los distintos grupos de edad. Vamos a abordar ahora ya nuestra cuarta unidad, la que lleva por título Organización de datos. Vamos a abordar nuestro primer tema de esta cuarta unidad, el cual lleva por título 4.1, distribución de frecuencias de datos no agrupados. La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias ya la hemos estado viendo, ¿cierto? También en la materia de matemáticas 1, usted lo vio. Y en nuestra primera clase también ya hablamos de las tablas de frecuencias, ¿cierto? En este caso tenemos esta tabla de frecuencias de datos no agrupados. ¿Por qué los datos no están agrupados? Porque aquí estamos viendo distintas variables, ¿cierto? Distintos números, de alguna forma, pues sueltos, simple y sencillamente. Ujú. Y no los estamos viendo con un intervalo. Ujú. Entonces, por ejemplo, ahí vemos el 12, pero vemos solamente el número 12 solito, ¿cierto? Y cuando es de datos agrupados, manejan un rango, por ejemplo, de 12 a 14, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las edades de un grupo de 30 alumnos de una escuela. ¿Sí? Y vemos que el rango de edades, pues, es amplio, ¿cierto? Más o menos desde los 10, 11 años hasta los 15, ¿vale? Entonces, en nuestra primera columna vamos a colocar precisamente nuestros valores. ¿Sí? Y vamos a ir colocando las edades que tenemos, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿cierto? Entonces, yo voy a ir diseñando nuevamente la tablita, ¿sí? Para que usted vaya viéndola a la par conmigo. ¿Sí? Entonces ya colocamos, ya
aproximadamente, ¿verdad? Ya vimos el rango de edades. Y hasta los 15, ¿cierto? Ya está. Ya tenemos nuestras variables. Ahora vamos a nosotros a ver nuestra frecuencia, ¿vale? Ahí está, nuestra frecuencia. Y esta la voy a hacer bastante más pequeñita para que no nos ocupe tanto espacio. Y la vamos a colocar ahí en negrito para que lo alcance, ¿vale? ¿Qué es la frecuencia? ¿Cuántas veces se repite, en este caso, el número 10? ¿Cuántas veces se repite? Ajá. Aquí en nuestra tabla de datos. Entonces nosotros tenemos que, vamos a buscar el número 10, cuántas veces está repetido, cuántos alumnos tienen esa edad. Y nosotros vemos que tenemos uno y tenemos dos, ¿cierto? Tenemos dos alumnos. Después vamos a buscar los alumnos con la edad de 11 años. 1, 2, 3, 4 y 5 alumnos. De 12 años, si nosotros los contamos, son 12. De 13 años tenemos 5. De 14 años tenemos 2. Y de 15 años tenemos 4, ¿cierto? Entonces voy a insertar aquí debajo otra columna para que si nosotros sumamos todos estos datos, nos da un total de 30 alumnos, que son los que aquí inicialmente nos marcaba en la tablita, ¿cierto? Entonces ya tenemos nosotros nuestra frecuencia de datos. Voy a hacer un poquito más pequeñito los números porque están muy grandes. Ahí está. Ahí está. ¿Cierto? Ahí. Ahí. Estoy intentando hacerla más pequeñita y no me deja. Ahí está. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestros valores, ya tenemos nuestra frecuencia. Ahora vamos a ver precisamente nuestra frecuencia eh, eh, relativa, ¿cierto? Aquí ya la tenemos. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer, ¿qué es la frecuencia relativa? Pues realmente es el porcentaje, ¿vale? Eso es la frecuencia relativa. Y nosotros vamos a ver qué porcentaje corresponde, porque aquí tenemos dos alumnos que tienen 10 años, 5 alumnos que tienen 11 años, ¿cierto? Aquí en la variable le voy a colocar qué es la edad. Entonces nosotros queremos saber estos dos alumnos que tienen 10 años, qué porcentaje representan de los 30. Entonces nosotros vamos a dividir simple 2 entre 30 y nuestro resultado lo vamos a colocar aquí. ¿Les parece bien? Ahí está. En este caso, ¿verdad? Será 0.0666, ¿vale? Y aquí ya tenemos nuestro resultado. Para el segundo, ¿verdad? Vamos a dividir 5 entre 30, 2 entre 30, 5 entre 30, 2 entre 30 y 4 entre 30, ¿cierto? Entonces, 5 entre 30 nos da 0.166. 12 entre 30 nos da 0.4, 5 entre 30 nos da 0.166, 2 entre 30 nos da 0.666 y 4 entre 30 nos da 0.132. Entonces, ya tenemos nuestra frecuencia relativa. Ahora, ¿verdad? Nosotros vamos a sacar precisamente nuestro porcentaje. Si es que usted lo quiere todavía sacar, o sea, aquí si usted no comprende qué porcentaje es, pues simple, solamente va a multiplicar esa cantidad, el 0.0666 por 100. ¿Sí? Eso es lo que usted va a hacer para que le pueda arrojar precisamente el porcentaje. Entonces, aquí ya lo tenemos nosotros. Voy a hacer un poquito más para allá, para que usted lo alcance a ver. Ahí está, ¿vale? Y ahora, ¿verdad? Pues simple y sencillamente le va a arrojar o le va a dar el 6.6%, ¿vale? En el caso de abajo, le va a dar el 16.6, abajo le va a dar el 40%, el 16.6, el 6.6% y el 13.10, ¿vale? Esto que aquí lo teníamos en decimales y aquí ya lo tenemos en porcentajes.
Ahora, ¿verdad? Vamos a sacar la frecuencia acumulada. Aquí la vamos a poner, la frecuencia acumulada. Y es esto. Hasta este momento nosotros solamente teníamos precisamente dos alumnos, ¿cierto? De 10 años de edad contabilizados. Pero vamos a contar ahora también los que tienen 11 años. Entonces, vamos a sumar los de 10 y los de 11 años. 5 más 2 nos da 7. Ahora a esos 7 le vamos a sumar los que tienen 12 años, que son 12, y nos va a dar 19. Ahora a estos 19 alumnos le vamos a sumar los que tienen 13 años, que son 5, y nos va a dar 24. Ahora a estos 24 alumnos le vamos a sumar los dos que tienen 14 años y nos dará 26. Y los 26 más los 4 alumnos que tienen 15 años nos va a dar un total de el 30%. Y como podemos ver, ya acabamos de llenar precisamente nuestra tabla de distribución de frecuencias. Voy a colocar todos los valores al centro. Y finalmente la hemos terminado. A continuación, como tema 4.2, distribución de frecuencias de datos agrupados. Recuerda que hace ratito vimos el de no agrupados. Aquí vienen los datos agrupados. Entonces se le preguntó a 30 personas cuántas horas al día pasan frente al celular. Y en este sentido, las personas nos dijeron que pasaban 13, ¿verdad? 5 horas, 8, 9, 8. Aquí tenemos todo nuestro rango de datos, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros precisamente vamos a obtener primero que nada será nuestro rango. Y al valor máximo le vamos a restar el valor mínimo. Como podemos observar aquí en los números que tenemos, el número mayor es 13. ¿Ya lo observa usted? Y el número menor que tenemos es el 1. 13 menos 1. Y nuestro rango de datos es 12, ¿cierto? Bastante sencillo obtener nuestro rango. Vamos a ver ahora los intervalos, ¿cierto? Y aquí precisamente vamos a aplicar el logaritmo de Sturges, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona este? 1 más 3.322, el logaritmo del número total de datos. ¿Cuál es nuestro número total de datos? En este caso, las 30 personas. Entonces, lo vamos a colocar en la calculadora y nos da 5.90. Si lo redondeamos, pues nos da 6. Y estos son nuestros intervalos. Vamos a ver ahora la amplitud, ¿cierto? Y precisamente vamos a colocar R, es decir, nuestro rango es 12, entre K, que son nuestros intervalos y nuestro resultado nos había dado 6. 2 entre 6 nos da, ¿cierto? Entonces ya tenemos toda nuestra distribución de frecuencias de datos agrupados. A continuación, como título, frecuencias absolutas relativas y acumuladas. Y lo que nosotros aquí tenemos en la pantalla precisamente es nuestra tabla, la que nosotros teníamos aquí, 13,558. Aquí tenemos los mismos valores, pero ahora nosotros lo vamos a plasmar aquí en nuestra tablita, ¿cierto? Entonces, nosotros lo vamos a plasmar en frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Primero que nada, vamos a determinar las clases. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues los vamos a ir colocando precisamente en el rango que nosotros ya habíamos obtenido previamente. Entonces, vamos a colocar, primero que nada, ¿verdad? Nuestro rango nos dice que es de 1 a 3, ¿cierto? Entonces, estamos tomando los valores de 1 y hasta 3. Después,
de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11 y de 11 a 13. Aquí ya tenemos nosotros determinados nuestras clases. Vamos a ver nuestras variables. Vamos a contabilizar, ¿cierto? ¿Cuántas personas tienen en este rango de edad de 1 y hasta 2 años de edad? Entonces, nosotros vamos a poder observar que de 1 año, ¿cierto? Solamente tenemos una persona y de 2 años tenemos solamente otra. Entonces, solamente tenemos 2 personas. No vamos a contabilizar hasta los 3 años. ¿Por qué? Porque es nuestro siguiente rango de datos, de 3 a 5. Aquí sí vamos a contar los que tienen de 3 y hasta 4 años, que en este caso son 4. Aquí vamos a contar los de 5 y 6. Entonces, de 5 años tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4. Y vamos a buscar ahora los de 6 años. ¿Les parece bien? Tenemos 1, tenemos 2. En total tenemos 6 datos, ¿cierto? Entonces, de esta forma vamos a ir llenando nuestra tablita. Vamos a ver ahora la frecuencia precisamente, ¿vale? Es el número de veces que se repite la marca en los datos. Recuerda que X representa la marca de clases. FR representa la frecuencia relativa. F la frecuencia acumulada. A está representando las clases y K representa que van a ser 6 renglones de datos o de clases. Y efectivamente son 6, ¿ya vio usted? Son 2, 4, 6 el número de renglones, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a nosotros a la frecuencia, ¿cierto? En este caso, ¿verdad? Podemos observar que en el rango de edades de 1 a 3 tenemos a 2 personas, ¿cierto? Vamos a sacar ahora nosotros la frecuencia relativa. ¿Cómo es que la vamos a obtener? Vamos a dividir precisamente 2 entre 30, 4 entre 30, 7 entre 30, 4 entre 30 y 6 entre 30, ¿vale? Y aquí precisamente vamos a obtener nuestras cantidades o prácticamente serían, ¿cierto? Nuestros porcentajes. Recuerda que si usted quiere ir directamente al porcentaje, lo puede multiplicar por 100 y la frecuencia acumulada solamente vamos a ir sumando. Hasta este momento teníamos 2 alumnos, ¿cierto? Entre el rango de edades de 1 a 2 años. ¿Sí? Pero vamos a sumar los 4 del siguiente rango de edades, que son precisamente 4 alumnos más. Nos da en total 6. 6 más 7, 13. 13 más 7 nos da 20. 20 más 4 nos da 24. 24 más 6 nos da 30. Recuerda que la frecuencia es el número de veces que se repite cada uno de estos datos. Y la marca de clase, recuerde que usted la puede calcular eh, restándole al límite inferior, perdón, el límite inferior más el límite superior entre 2. Entonces, en este caso, 1 más 3 entre 2, 4 entre 2, pues nos da 2, ¿cierto? Y de esta forma usted puede ir sacando o obteniendo la marca de clase. A continuación, como tema, datos discretos continuos y categóricos. ¿Qué son los datos discretos? Son aquellos que solo pueden tomar valores determinados. Se trata de datos que se pueden contar. Acuérdense que ya habíamos platicado durante la clase de matemáticas precisamente acerca de estos datos discretos, ¿sí? Y que tienen un número limitado de valores.
Por ejemplo, nosotros podemos contar con datos discretos en una empresa si contamos el tamaño de la plantilla de un departamento, ¿cierto? O cuántos clientes nuevos se incorporaron en el trimestre anterior. Inclusive, qué número de artículos hay en stock. Y aquí tenemos en la imagen un ejemplo, ¿cierto? Tenemos datos discretos de mascotas. Entonces vemos cómo están en una tablita, ¿cierto? Y vemos que tenemos 3 gatos, 4 perros, 8 hámsters y en total tenemos 15 mascotas, ¿cierto? Del otro lado vamos a ver qué son los datos continuos. Ujú. Recuerde que son datos que adoptan un número ilimitado de valores diferentes, porque sus valores no son fijos y usualmente estos tienden a medirse. Ujú. Entonces, por ejemplo, la estatura, ¿cierto? La estatura de un grupo de alumnos, pues no acabaríamos de colocarlos en esta tablita de frecuencia porque hay medidas distintas, o el peso de todas las personas que vivimos en el Estado de México. Si colocamos el peso de cada uno en la tabla, pues nunca la vamos a alcanzar de llena, ¿cierto? La temperatura diaria en su ciudad, cuánto tiempo se necesita para terminar una actividad o un proyecto también, ¿vale? Por eso es que recuerde que los datos continuos usualmente, ¿verdad? Son aquellos que pueden medirse. A continuación, como tema, gráficas de barra. Los diagramas de barra son similares a los gráficos de sectores, ¿cierto? Cada una de estas barras representa una categoría y una variable, de modo que la altura de cada una de ellas sea proporcional a la frecuencia o porcentaje de casos. Y este precisamente es un caso que ya habíamos trabajado en nuestra frecuencia de datos de las bebidas. ¿Recuerda usted? Habíamos manejado la tabla de frecuencias en la que habíamos hecho una encuesta de cuáles eran las bebidas preferidas de un grupo de personas. Entonces aquí tenemos que de la bebida Duff, el 20% les gusta consumirla, el 25% compra Sprite, el otro 25% compra Pepsi, pero el 30% compra Coca-Cola. Entonces, la nobleza precisamente de las gráficas de barra es que, si usted recuerda esa tabla de datos, pues tenía bastante información, ¿cierto? Muy extensa, compleja muchas veces de analizar, comparándolo con el gráfico que se puede entender fácilmente, ¿cierto? Lo mejor nos da o nos resume mucha información y a la vista, ¿verdad? Salta de inmediato cuál es la bebida que más prefieren o más consumen este grupo de personas. Sin hacer un análisis extenso, ¿cierto? Sin ser un especialista, podemos observar que la bebida preferida, pues simple, es Coca-Cola y la que menos consumen es Dove. A continuación, como tema, histograma. Y este es una representación gráfica de una distribución de frecuencias, ¿sí? Que utiliza precisamente barras, ¿sí? Para exhibir las frecuencias relativas, ¿sí? De cada valor o grupo de valores en un conjunto de datos, ¿sí? Aquí tenemos este histograma de pacientes que han llegado a un hospital. Y precisamente podemos observar que el día lunes, ¿cierto? Nos llegaron 10 pacientitos. El día martes llegaron 15, ¿cierto? El día miércoles llegaron 25. El día jueves bajó el nivel, llegaron 20. El día viernes llegaron 30. Y el día sábado fue la mayor cantidad de pacientes, llegaron al hospital 40, ¿cierto? Entonces, aquí claramente podemos vislumbrar el día que hay mayor carga de trabajo, que es el sábado, ya que menor número de pacientes llegan al hospital, pues los días lunes, ¿cierto?
Y si nosotros sumáramos todos estos datos, ¿verdad? Nos daría un total de 140 pacientes. En este caso, ¿cierto? Nosotros estaríamos recibiendo 140 pacientes. Y aquí precisamente nos dice que en cuántas clases se dividieron los datos. Pues simple, ¿verdad? En 6, ¿cierto? En 6 clases. ¿Cuál es la clase que tiene la mayor frecuencia? Ya habíamos dicho, el sábado. ¿Cuál es su frecuencia? 40 pacientes, ¿cierto? Y ¿cuál es su porcentaje? Porque está recibiendo 40 pacientes, pues nosotros vamos a dividir 40 entre 140 para que nos dé su porcentaje representativo, ¿vale? Entonces, le voy a colocar aquí los 6 días de la semana. Ay, creo que no se alcanza a ver que escribí. Ah, el día sábado, ¿cuál es su frecuencia? 40. ¿Y cuál es su porcentaje, verdad? En este caso, el número de pacientes que llegan el día sábado representa el 28%, 28,57%. O sea, casi el 29% de pacientes llegan el sábado. Continuamos todavía viendo nuestro tema de histogramas. Y vamos a ver este ejemplo. Se registra el peso de los tomates producidos en una hacienda. Usando una tabla de frecuencias, construir un histograma a partir de la tabla, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a ver que aquí dentro de las cajas, ¿cierto? Hay un peso variado de cada una de las cajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los tomates tienen el mismo tamaño. Entonces, una caja puede pesar más y otra puede pesar un poco menos. Por eso es que hicimos esta tabla de frecuencias en intervalos, en rangos. Nuestro primer intervalo, aquellas cajas que pesen entre 100 y máximo 110. Luego de 110 a 120 kilos, de 120 a 130 kilos, de 130 a 140 kilos y de 140 a 150 kilos. Vamos a ver precisamente que aquí la marca de clase, ¿cierto? Es ese valor intermedio. Entonces, si yo resto 100 menos 110 y lo divido entre 2, pues me va a dar 105, pero realmente el punto intermedio pues es 115, 105. El punto intermedio entre 110 y 120, 115. ¿Vale? El punto intermedio entre 120 y 130 son 125. Y finalmente el punto intermedio entre 140 y 150 son 145. Ahora, vamos a sacar nuestra frecuencia absoluta. ¿Cuántas cajas de estos tomates llegaron en este rango de peso entre 100 y 110? Pues 3. ¿Cuántas pudimos encontrar entre el rango de peso, verdad? De 110 a 120, 5. De 120 a 130, 6 cajas. Y encontramos 4 cajas con un peso de 130 y hasta un máximo de 140. Ahora, ¿cuántas cajas tenemos en nuestro último rango de datos? Solamente 2. Y en total, ¿verdad? Tuvimos o contabilizamos 20 cajas. Vamos a sacar nuestra frecuencia acumulada. Hasta aquí llevamos solamente 3 cajas. 3 más 5 nos da 8. 8 más 6, 14. 14 más 6, 18. 18 más 2, 20, que es el mismo valor de cajas que tenemos. ¿Sale? Entonces, vamos nosotros a elaborar ahora nuestro histograma, ¿cierto? Y aquí tenemos precisamente la frecuencia absoluta, ¿vale? De este lado. Y acá tenemos el peso de las cajas. Y vamos colocando 100, 110 hasta el valor más alto, el peso que tuvimos en las cajas, que es de 150 kilos. Y ahora sí vamos a empezar a realizar nuestro histograma. Entonces, de 100 a 110, de 100 a 110, este rango, tuvimos 3, ¿cierto? 3 cajas. Y aquí está. Ahora vamos con el siguiente, ¿cierto? De 110
a 120 tuvimos 5. De 110 a 120 tuvimos 5. De 120 a 130 tuvimos 6. De 120 a 130 tuvimos 6. De 130 a 140 tuvimos 4. Y en la última de 150, de 140 a 150 tuvimos únicamente 2, ¿cierto? Y aquí ya podemos ver nuestro histograma. Podemos ver que el mayor número de cajas, ¿verdad? Oscilan en un rango de peso de entre 120 y 130 kilos. A continuación, como título, polígono de frecuencias. Uniendo los puntos medios del extremo superior de las barras del histograma, se obtiene una imagen que se llama precisamente polígono de frecuencias. Esta figura lo que pretende mostrar es la forma más simple en qué rango se encuentran la mayor parte de datos. Un ejemplo, utilizando los datos anteriores, se presenta o podemos elaborar la gráfica que tenemos aquí al lado. Y entonces aquí ya tenemos nuestro histograma, ¿cierto? Lo único que vamos a hacer es que en el punto intermedio, utilizando la marca de clase, esta, ¿sí? Vamos a colocar ahí precisamente un puntito, ¿cierto? Una marca, una pequeña muesquita. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestro histograma, el primero que va de 100 a 110, de 100 a 110. Y la marca de clase 105 es el punto intermedio, aquí, a la mitad. Por eso ahí colocamos nuestra marca de clase. ¿Sí? Lo mismo para el siguiente rango de datos, de 110 a 120, el punto intermedio es 115, a la mitad. Aquí está la siguiente marca de clase. 125, a la mitad entre 120 y 130. 135 a la mitad de 130 y 140. Y por último, 145. Y vamos a unir precisamente nuestros puntos. Y hemos terminado nuestro polígono de frecuencias. A continuación, como título, ojiva. Es una gráfica asociada a la distribución de frecuencias acumuladas. Nos permite ver cuántos datos u observaciones se encuentran por encima o por debajo de un determinado valor. Las ojivas se trazan tomando en cuenta los límites superiores de cada clase o intervalo, es decir, tomando el extremo derecho de la parte superior de cada barra. Dibujar una ojiva es muy similar a dibujar un polígono de frecuencias acumuladas. Una ojiva también se puede construir con las frecuencias relativas acumuladas o frecuencias porcentuales acumuladas. Y entonces, ¿verdad? Precisamente ahora lo que nosotros vamos a ir graficando o lo que nosotros vamos a ir tomando en consideración es para elaborar nuestra ojiva, es la frecuencia acumulada. Esto es lo que nosotros ahora vamos a tomar en consideración y que aquí lo voy a colocar en un circulito. Esto es lo que nosotros vamos a tomar ahora como valores. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a elaborarla y la primera es de 100 a 110. ¿Sí? Ese es nuestro rango de datos, de 100 a 110. Aquí ya lo tenemos, ¿cierto? Pero ahora, ¿cierto? Vamos a tomar la frecuencia acumulada, que es de 3. Entonces, aquí lo graficamos a la mitad entre 2 y 4, ¿cierto? Vamos con el siguiente rango de datos de 110 a 120. Tenemos 8. Entonces nos vamos a posicionar acá y vamos a graficar en el 8. ¿Sí? Después tenemos 14, 18 y 20. Entonces tenemos 14, 18 y finalmente tenemos 20, ¿cierto? Lo único que vamos ahora a hacer precisamente es a colocar un puntito en el extremo derecho de la parte superior de cada barra. Entonces yo aquí tengo mi barra, ¿cierto? Y voy a posicionar en el extremo derecho de cada uno de ellos y voy a colocar ahí un puntito para poder unir mi línea.
¿cierto? Para poder medir ahí nuestra tendencia, ¿cierto? Y entonces, ¿verdad? Aquí también vamos a poder observar lo que ya habíamos visto acá, ¿cierto? Vean cómo, ¿verdad? Se plasma diferente un poquito aquí nuestra ojiva. Hemos terminado nuestra cuarta unidad. Vamos a abordar a la quinta unidad que lleva por título Medidas de tendencia central. Como primer tema, medidas de tendencia central para datos agrupados, mediana y modo, que ya hemos repasado acerca de este tema, ¿cierto? La media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos multiplicados por su frecuencia, ¿cierto? Y dividiendo el resultado entre la cantidad de datos. La mediana es el valor que ocupa precisamente la posición central y la moda es el número que más se repite, ¿cierto? Entonces, tomando esto en consideración, vamos a ver la media, mediana y moda para tablas sin intervalos. Y aquí precisamente nosotros estamos observando nuestra tablita que tiene tres valores, ¿cierto? Tres variables, 3, 4 y 5, ¿cierto? Vamos a determinar nosotros precisamente su frecuencia absoluta. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Nos dice que también vamos a calcular su frecuencia acumulada. Pero para esto vamos a empezar por calcular la media. ¿Sí? Vamos a agregar precisamente una columna adicional en la que vamos a multiplicar el valor de la variable X por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Vamos a empezar entonces por calcular precisamente nuestra media, ¿vale? ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Simple, vamos a multiplicar nuestra variable por la frecuencia absoluta, ¿vale? En este caso vamos a empezar por nuestra primera variable, 3 por 9, después 4 por 11 y 5 por 13. Al resultado que nos dé, ¿cierto? Lo vamos a sumar y en este caso nos da 121 y lo vamos a dividir entre el número total de datos, ¿vale? Que en este caso pues será de 30. Una manera más rápida de encontrar la mediana es precisamente obteniendo esta posición a través de n, el número de datos, más 1 entre 2. Entonces, el número total de datos es de 33 más 1 nos da 34 entre 2 nos da 17. Por lo tanto, ¿verdad? La mediana estará aproximadamente aquí, ¿cierto? Aproximadamente en ese rango de datos se encontrará. Recordemos algo, la moda es el valor con mayor frecuencia absoluta, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos 9, 11 y 3. Ujú. ¿Y cómo podemos nosotros saber qué es el valor con mayor frecuencia absoluta? Primero que nada, ¿verdad? Pues porque es el número que está en el rango intermedio, ¿cierto? Y en este caso, ¿verdad? Tiene mayor cantidad que la variable 3, ¿cierto? Tiene mayor frecuencia acumulada. Por lo tanto, es considerado como la moda. Vamos a observar ahora nuestro siguiente ejemplo, que es precisamente calcular la media, mediana y moda para datos agrupados en intervalos. Aquí tenemos una tabla que ya tiene los intervalos agrupados de 0 a 4, 4 a 8, de 8 a 12, 12 a 16, 16 a 20, ¿vale? Imaginemos que es un grupo de alumnos que tiene este rango de edades y vamos a obtener la marca de clase. Recuerda que la marca de clase es el punto intermedio de nuestros intervalos. Entonces, la mitad entre 0 y 4 es 2, la mitad entre 4 y 8 es 6, la mitad entre 8 y 12 es 10, la mitad
Entre 12 y 16, 14. Y la mitad entre 16 y 20 es 18, ¿cierto? El punto intermedio entre estos dos valores. Ahora bien, la frecuencia absoluta, ¿verdad? En este caso es cuántos niños tenemos en este rango de edades. Pues tenemos 3. De 4 a 8, 5. De 8 a 12 tenemos 6. De 12 a 16, 4. Y de 16 a 20 tenemos 3. En total tenemos 21 niños. Nuestra frecuencia acumulada la vamos a obtener porque hasta aquí llevamos solamente estudiados 3 niños. 3 más 5 nos da 8. 8 más los que tienen entre 8 y 12 años, que son 6, nos da 14. 14 más 6, 18. 18 más 3, 21. Y cuadra perfectamente nuestro resultado. Ahora bien, ¿nosotros podemos sacar la media de estos datos agrupados en intervalos? Por supuesto que sí. Vamos a multiplicar nuestra variable por x sub i por f sub i. Entonces, nosotros vamos a realizarlo, ¿cierto? Y vamos a ir multiplicando precisamente 2 por, en este caso, 3, que es nuestra frecuencia absoluta, y así sucesivamente. Si usted hace esto, nos va a dar 206, y 206 entre el número total de datos, que son 21, nos va a dar 9.810. Por lo tanto, nuestra media es 9.810. ¿Cómo podemos obtener nuestra mediana? O sea, vamos a obtener esta posición a través de los números, número de datos más 1 entre 2, ¿cierto? Entonces tenemos 21 datos más 1 nos da 22, entre 2 nos da 11, y ese rango de datos está aquí, ¿cierto? Entre 8 y 12 años de edad. Entonces, aquí está la mediana obtenido en este rango de datos precisamente. Vamos a ver cómo es que estamos obteniendo nuestra moda. Y aquí tenemos otra vez nuestro rango de datos, que es exactamente igual a nuestra tablita que veníamos trabajando y donde ya habíamos determinado la mediana, ¿sí? Pero ahora necesitamos determinar nuestra moda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular nuestro límite inferior más nuestra frecuencia absoluta del intervalo anterior en el que se encuentra la moda, menos la frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la moda, entre, ¿cierto? La frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo menos 1, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta más 1. ¿Cómo es esto? Es más sencillo de lo que pareciera en la fórmula, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tomar nuestro límite inferior de este rango de datos, que es de 8. Ya tenemos, ¿cierto? Ahora nos dice que vamos a tomar el límite inferior. En este caso, nosotros estamos manejando 6, nuestra frecuencia absoluta, 6 menos 5, que es el anterior, ¿cierto? Y 6 menos 5 más 6 menos 4, ¿cierto? Todo esto por 4. Ahora sí, nosotros vamos a empezar a resolver. 6 menos 5 nos da 1. 6 menos 5 nos da 1, ¿cierto? Y 6 menos 4 nos da 2, ¿cierto? Entonces, 8 tenemos arriba, tenemos 1, y 2 más 1 nos da 3 por 4. Si nosotros realizamos esta operación, nuestra moda es de 9.333. A continuación, vamos a abordar ya precisamente nuestra sexta unidad, la cual lleva por título medidas de variabilidad. Retomando algo que ya hemos visto mucho, las medidas de estadística, las medidas de tendencia central, media, mediana, modo, las medidas de dispersión, rango, desviación media, variancia poblacional, desviación estándar,
Nuestras medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles. Y precisamente vamos a ver las medidas de variabilidad para datos no agrupados y datos agrupados. Entonces, aquí tenemos algunas medidas de dispersión o variabilidad y retomando nuestros temas, recordemos que la fórmula de la varianza y la desviación estándar y la media son distintas cuando son utilizadas para calcular una población que cuando solamente vamos a analizar una muestra, ¿cierto? Esto ya en algún momento lo habíamos estado repasando. Vamos a empezar precisamente a calcular. Y entonces, ¿verdad? Nos dice que primero que nada, nosotros vamos a sacar nuestra media, ¿cierto? Nuestra moda, perdón. Y entonces aquí tenemos x sub i por f sub i. Entonces vamos a empezar primero que nada aquí por sacar nuestros datos y recordemos algo. La mitad de este rango de datos entre 0 y 4 es 2, entre 4 y 8 es 6, entre 8 y 12 es 10, entre 12 y 14 es, entre 12 y 16 es 14, entre 16 y 20 es 18. Usted recordará que precisamente este rango de datos o marca de clase ya lo habíamos obtenido, ¿cierto? Entonces aquí le puse X sub i, pero le voy a poner MC, marca de clase, para que usted lo relacione. Ahora vamos a ver la frecuencia. ¿Cuántas personas tenemos entre este rango de edades? 5, entre 4 y 8, 7, 3, 7, 2. En total tenemos 24 personas. Entonces, vamos a empezar a trabajar precisamente nuestra moda y para ello nos dice que nosotros debemos de multiplicar x sub i por f sub i. Ujú. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, ya lo tenemos ahí en rojito. Ujú. Y yo lo voy a copiar este cuadrito acá en rojito para que usted lo relacione. ¿Y qué vamos a multiplicar? Precisamente x sub i por f sub i. 2 por 5 es igual a 10, ¿cierto? 7 por 6, 42. 10 por 3, 30. 14 por 7, 98. 18 por 2, 36, ¿cierto? Si sumamos estos valores nos da 216. Y ahora sí, nosotros podemos terminar de solucionar nuestra fórmula 216 y el número precisamente de datos que tenemos son 24. 216 entre 24 nos da 9, ¿cierto? Entonces ya tenemos nuestro primer resultado. Ahora vamos a calcular nosotros precisamente la desviación estándar que aquí tenemos, ¿cierto? Voy a copiar este cuadrito y ahora lo voy a manejar en otro color para que usted pues los pueda ir distinguiendo. Vamos a poner en este verde. Y precisamente aquí nos dice que necesita x sub i menos m. Entonces nosotros vamos a irnos acá. Estamos x sub i menos m, que en este caso es 9. Ajá. Entonces, nosotros ya tenemos, ¿cierto? Que es 2 menos 9 es igual a menos 7, ¿cierto? En el siguiente sería 6 menos 9, ¿cierto? Sería igual a menos 3, ¿cierto? Entonces, vamos a ir realizando el resto de operaciones para obtener todos nuestros datos que precisamente corresponden a esta pequeña parte que tenemos aquí, ¿cierto? A esta. Pero ahora nos falta, ¿cierto? Lo que dice aquí, al cuadrado. Entonces, nuestro resultado, el resultado que estamos obteniendo, lo vamos a elevar al cuadrado. Y aquí lo voy a colocar en otro color para que usted pueda identificarlo, ¿sí? Que es esta la operación que vamos a realizar. Está acá, cuadrado. ¿Sí? Aquí está. Entonces, 7 menos 7 al cuadrado, 7 por 7, 49, 3 por 3, 9.
1 queda igual, 5 por 5, 25 y 9 por 9 nos da 81. Entonces nosotros ya tenemos ahora sí nuestro total de datos. Si nosotros lo sumamos son 648. ¿Sí? Porque nosotros, ¿verdad? Ya los elevamos precisamente al cuadrado, ¿vale? Entre n, que es precisamente 24. Y entonces, ¿verdad? Nuestra varianza será de 27 metros cuadrados. 27 metros cuadrados. Vamos a ver el coeficiente de variación. ¿Parece bien? Déjenme, voy a copiar esto. Ujú. Y nuestra fórmula nos dice que precisamente, perdón, esta es nuestra desviación, nuestra varianza. Aquí vamos a colocar la desviación estándar. Ay, se subió. Y ahora sí ya tenemos, vamos con nuestra desviación estándar, ¿cierto? Que es la raíz cúbica de nuestra desviación estándar, ¿cierto? Entonces tenemos que es 27, 27 al cuadrado y nos da 5.196. 5.196. Ahí está. Ahora, el coeficiente de variación nos dice que es la desviación estándar, esta, ujú, entre la media, que es esta, ¿cierto? Y yo voy a colocar por acá también el valor de la media, ujú, que nos dio 9, ¿cierto? Entonces, nuestro coeficiente de variación, si nosotros realizamos nuestra operación, nos dará 0.505.774 por 100, nos da el 57%. Aquí ya tenemos, ¿cierto? Nuestro coeficiente de variación. Y ya tenemos precisamente todos nuestros datos. A continuación, como tema, medidas de asimetría y kurtosis. También llamada curva de distribución normal de probabilidades o campana de Gauss en estadística inferencial. En este caso, es fácil observar el eje de simetría, ¿cierto? Ya que si nosotros dobláramos esta gráfica o esta campana de Gauss a la mitad, pues coincidirían perfectamente. Por lo tanto, ¿cierto? Su moda está perfectamente trazada a la mitad. Las medidas de simetría y kurtosis son indicadores que ofrecen información acerca de la forma en que los datos se encuentran contenidos dentro de una distribución. Se clasifican en dos grupos: las medidas de sesgo o asimetría y las medidas de apuntalamiento o kurtosis. Pero, ¿qué es el sesgo? Es una medida que indica qué tan simétrica o asimétrica es una distribución y se clasifica precisamente en una curva simétrica, que es como la que tenemos aquí al centro, la roja, que está perfectamente delimitada. A la mitad, el 50% se encuentra del lado derecho y el 50% se encuentra del lado izquierdo. ¿Qué es la distribución asimétrica? Cuando los datos se encuentran ya sea del lado derecho o izquierdo bastante más cargados. Entonces aquí tenemos que el eje de simetría está a la mitad, pero, ¿cierto? En la primera gráfica, que es de color verde, podemos observar que está mayormente cargada del lado derecho, y en la que tiene una línea en color morado está cargada, están mayormente cargados los datos del lado izquierdo. Vamos a ver cómo es que funciona el coeficiente de Fisher. Es una herramienta que nos ayuda a determinar la simetría o la simetría de una distribución. Y aquí tenemos precisamente su fórmula. Vamos a ver el ejemplo. Y algo que cabe resaltar es que tenemos dos fórmulas, ¿cierto? Para datos no agrupados y para datos agrupados, ¿cierto?
Entonces, X sub X representa cada dato, la media aritmética, el número total de datos y la desviación estándar. Calcular el sesgo en la distribución de frecuencias que se obtiene en la medición de las estaturas de los 34 estudiantes de un grupo ordenados en la siguiente tabla de frecuencias. Y aquí tenemos las estaturas de los que miden entre 140 a 149, tenemos 3 alumnos. Los que miden de entre 150 a 1,59 m son 10. Los que miden de 1,60 m a 1,69 m son 15 alumnos. 1,70 a 1,79, 4. Y de 1,80 a 1,89 son solamente 2 alumnos. Y precisamente aquí vamos a observar nosotros cómo se desarrolla este ejercicio. Tenemos que nada primero nuestras clases, ¿cierto? De este lado. Y vamos a sacar la media, ¿cierto? Nuestro valor intermedio o nuestra clase de muestra. Que el punto intermedio entre 140 y 149 es 144,5. Entre 150 y 159 es 154,5. La frecuencia es el número de alumnos que miden dentro de este rango de datos. Entonces, en el primero tenemos 3, 10, 15, 4, 2. En total tenemos 34 alumnos, ¿cierto? Entonces, vamos a ir resolviendo nuestra fórmula precisamente por partes, como podemos observar. Aquí ya tenemos nuestra fórmula, ¿cierto? El desarrollo. Y la primera que vamos a resolver es esta, ¿cierto? Que ya habíamos observado nosotros que era nuestra media aritmética, ¿cierto? Entonces nos dice que es la suma de todos los datos X sub i más F sub i, ¿cierto? Lo voy a hacer un poquito más grande por F sub i entre N, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ir obteniendo que es 144,5 por 3, 154,5 por 10, 164,5 por 15, y a la suma de de estas operaciones lo vamos a dividir entre el número total de datos, que es 34, y nos va a dar 162,14. Ahora bien, ya tenemos nosotros este dato. Vamos a obtener precisamente la siguiente parte, que es X sub i menos la media que ya la obtuvimos. Entonces, X sub i 144 menos 433,5 nos da menos 17,647. Vamos a continuar con el resto precisamente de operaciones, y ahora nos dice que esta parte va a ser elevada al cuadrado. Entonces, menos 17,64 al cuadrado, 311. Y finalmente vamos a continuar con con todo el rango de operaciones, para que entonces nosotros lo podamos, ¿verdad? Lo podamos terminar de calcular. Finalmente tenemos una media aritmética de 162, una desviación estándar de 9,71 y un coeficiente de Fisher de 0,291. Vamos a ver cómo esto se ve plasmado aquí. Aquí tenemos una simetría positiva. Recuerda que la simetría debe estar perfectamente a la mitad, ¿cierto? Y si la mayor cantidad de datos está cargado hacia la izquierda, significa que es positiva. Si está cargado hacia la derecha, significa que es negativa. Vamos a ver apuntalamiento o kurtosis. Existen 3 tipos, como los estamos observando en la parte precisamente de abajo. Tenemos la leptocúrtica, que es esta. Podemos observar que está perfectamente bien a la mitad, ¿cierto? Sus datos están a la mitad y su punta es lo más elevada posible, ¿cierto?
Entonces, todos los datos están concentrados aquí, ¿cierto? La mesocórtica, ¿sí?, que contiene una concentración de datos mediana en la zona central, es decir, esta parte de aquí, si podemos observar aquí, ¿no?, esta parte de aquí, todos los datos están concentrados, la gran mayoría de datos aquí. Veamos en la mesocórtica que no, ¿cierto? La gran mayoría de datos está concentrado hacia, de forma horizontal, ¿sí? En el caso de la platicúrtica, ¿sí?, contiene poca información al centro de los datos. Ya vimos cómo la punta, ¿cierto? Aquí está más elevada, aquí fue disminuyendo y aquí de plano, ¿verdad?, bajó todavía más. Entonces, depende de qué tan concentrados estén los datos, ¿cierto? Y precisamente el apuntalamiento o curtosis mide qué tan achatada o qué tan puntiaguda se encuentra nuestra distribución de datos. Hemos terminado ya nuestra sexta unidad. Vamos a abordar nuestra séptima unidad, que lleva por título Muestreo y distribuciones muestrales. Como parte de nuestra primera unidad, precisamente, vamos a dar los tipos de muestreo. Ya habíamos platicado acerca de qué era una muestra, ¿cierto? Que es una población y qué es una muestra. Bueno, pues la población es el 100% de lo que yo voy a estudiar y la muestra solamente es una parte de ese elemento. Estas muestras se dividen en dos tipos: muestreo no probabilístico y muestreo aleatorio simple. Ya hemos platicado acerca del muestreo no probabilístico, ¿vale? No se usa el azar, sino se usa el criterio de un investigador. Es decir, él decide si la muestra es o no representativa. Ujú. Un ejemplo puede ser el realizado por un médico. Aquí estamos viendo el doctor que, para investigar una enfermedad, imaginemos en el caso del COVID, ¿verdad?, seleccionó a sus pacientes, ¿cierto? Entonces es un muestreo no probabilístico porque no lo dejó al azar. Él directamente fue y eligió a sus pacientes que iba a estudiar. Ahora, el muestreo aleatorio simple, como podemos observar, aquí tenemos varios pacientes afuera de un consultorio, ¿cierto? Entonces se basa en determinar un número de acuerdo a la población que tiene en ese momento. Aquí tenemos 5 pacientes. Entonces se puede determinar que cada 2 pacientes, a ese paciente sí le va a realizar un examen de glucosa. Entonces contamos 1, 2 y este paciente le voy a hacer el estudio. 1, 2 y nada más, ¿cierto? Entonces solamente sería la persona del centro que yo estaría estudiando, ¿cierto? Y aquí depende de la variable que precisamente se considere para realizar el muestreo aleatorio. O puede ser, por ejemplo, que digamos el primer elemento no, el segundo sí, el tercer elemento no, el cuarto sí, el quinto elemento no. Y vamos a ver precisamente estos tipos de muestreo que en algún momento ya los habíamos trabajado, ¿cierto? Los tipos de muestreo no probabilístico o aleatorio simple. Aquí la persona está eligiendo. ¿Sí? Y recuerde algo importante, ¿eh? Este forma parte de nuestra tercera actividad. Entonces, aquí la persona está eligiendo un auto, ¿cierto? Aquí se lo están dando al azar. Aquí está eligiendo él sus tenis, ¿cierto? Aquí está eligiendo su papel. Aquí está observando varios tipos de café. Y aquí va a tomar las frutas, ¿cierto?, que considere que están más bonitas. Entonces, abajo de cada imagen usted le va a colocar si es un tipo de muestreo probabilístico o aleatorio simple. Vamos a retomar esta parte del muestreo aleatorio sistemático. Ujú. Entonces, aquí tenemos una población en la imagen en la cual se elige al azar primero un elemento y después se seleccionan los demás a intervalos regulares, ¿vale? Entonces, imaginemos que aquí tenemos 9 pacientes, ¿cierto? Y entonces yo determino, ¿verdad?,
que estos 9 pacientes, ¿cómo es que se va a dar cómo es que vamos a elaborar nuestro muestreo aleatorio sistemático? Pues simple, ¿vale? Vamos a imaginar que tenemos una población de 100 individuos, ¿vale? Y que queremos seleccionar nuestra muestra de 20, ¿cierto? Solamente la vamos a practicar nuestro estudio en 20 personas, ¿vale? Entonces, vamos a dividir esos 100 entre 20 y nos va a dar 5. ¿Sí? Este valor va a ser nuestro intervalo. Elegimos al azar un elemento entre los 5 primeros, supongamos el número 2, y posteriormente vamos a elegir un elemento de cada 5. Yo aquí lo voy a practicar. ¿Sí? Entonces, digo, aquí no tengo tantos dibujitos, pero, ¿cierto? Yo estoy tomando aquí este primer elemento que es el número 2, lo estoy seleccionando, y a partir de ahí voy a contar 5 elementos, uno, 2, 3, 4 y el 5. Este número 7 va a ser mi segundo elemento que yo ya elegí, porque mi intervalo es de 5. Es decir, cada 5 personas voy a elegir a otro elemento. Entonces, en este caso, digo, solo me quedé aquí prácticamente, ¿verdad? En el 7 sería 8, 9, 10, 11. El doceavo elemento, ¿cierto? También lo estaremos eligiendo. Por eso aquí abajo colocamos el número 2, el número 7 y el número 5. Si hacemos el análisis, entre cada uno de ellos hay una separación de 5 elementos, ¿cierto? Este es el muestreo aleatorio sistemático. Ahora recuerde, importante, ¿cierto? Poder resolver nuestra tercera actividad. Vamos a ver ahora precisamente el muestreo estratificado. Consiste en dividir el 100% de la población en clases homogéneas, estratos. Cada estrato funciona de manera independiente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo. Vamos a suponer que en un instituto los 330 alumnos de preparatoria están repartidos en grupos como sigue. ¿Vale? Son 330 alumnos. Tenemos el grupo de primero, segundo, tercero y cuarto y están subdivididos en chicos y chicas. En total tenemos 30 alumnos. ¿Vale? Y nuestra muestra estratificada está dividida por sexo y por nivel, ¿cierto? Es decir, por grado. Entonces, aquí tenemos precisamente que los chicos, ¿cierto? Tenemos 46 y 54 del grupo de primero, ¿cierto? ¿Qué porcentaje representan? Pues fácil, voy a dividir 46 entre 100 y en este caso, ese número de alumnos representa el 46%. En el caso de las 54 chicas, representan el 54% de ese grupo. Vamos a ver cómo podemos sacar precisamente nuestro muestreo. Se multiplica el 46 por 3, en este caso para los chicos, ¿sale? Yo decido que en este caso quiero aplicar este muestreo únicamente a 3 chicos y a 3 chicas. En total, mi población van a ser 6 alumnos estudiados. ¿Cómo voy a hacer mi muestreo representativo o estratificado? Simple, voy a multiplicar el 46 por el 3. Y en este caso me va a dar 1.38. En el segundo caso, 54 por 3. Y me va a dar 1.62. Si yo redondeo estos dos números, o si yo sumo 1.38 más 1.62, me va a dar el número 3, redondito. ¿Sale? Entonces, si yo redondeara 1.38, se queda en 1, ¿cierto? Porque baja. Y si redondeara 1.62, sube a 2. Por lo tanto, 1 más 2 me da 3. Usted se preguntará por qué el redondeo. Porque yo no le puedo aplicar un estudio a una persona y al 38% de otra, ¿cierto? O es una, ¿verdad? O son dos, pero yo no puedo al 38% de un ciudadano. Por eso es que lo redondeamos. Lo mismo ocurre aquí, ¿cierto? Entonces lo estamos redondeando y por eso decidimos que vamos a estudiar a 2, ¿cierto? Y precisamente aquí en este muestreo estratificado tenemos que la empresa Jumex está viendo aquí el departamento de ventas, ¿cierto? Y lo quiere, disculpe, lo quiere segmentar o dividir
en estratos por edad. ¿Para qué? Para poder realizar una encuesta de clima laboral. Por lo tanto, ellos consideran que su muestra es un elemento por cada estrato. Ujú. Entonces, va a agrupar, por ejemplo, empleados que estén entre los 20 y 30 años, empleados que estén entre los 30 y 40, empleados que estén entre los 50 y 60, ¿cierto? Y ellos lo que piensan estudiar es solamente a un elemento de cada uno de estos tres estratos que tenemos. ¿Vale? Vamos a resolver juntos este ejercicio, este pequeño ejercicio. Un estudio de mercado donde 50 jóvenes serán analizados sobre su gusto sobre los helados de la marca Holanda. De un grupo de 20 chicos y 30 chicos determine el porcentaje. Entonces tenemos que son 20 chicos, 30 chicas, en total tenemos 50. ¿Cuál es el porcentaje? Fácil, vamos a dividir 20 entre 50 y me da 40%. Y 30 entre 50 me va a dar 60%, ¿cierto? Yo quiero realizar mi muestreo a 15 chicos y 15 chicas. En total, voy a tener una muestra de 30. ¿Vale? Entonces voy a multiplicar 40 por 15 y me va a dar 6. 60 por 15 y me va a dar 9. Por lo tanto, ¿verdad? 9 más 6 me da 15 elementos. Aquí, pues el redondeo pasa en automático, entonces nosotros vamos a realizar esta prueba en total a 15 individuos, 6 chicos y 9 chicas. A continuación, como tema, tamaño de la muestra. ¿Cómo es que precisamente, verdad, se debe de calcular el tamaño de una muestra? Ujú. Porque nosotros podemos tener grandes cantidades de población, pero muchas veces nos cuestionamos, ¿y cómo es que debo de, o sé cuál es la cantidad adecuada de mi muestra? Ujú. Vamos a trabajar este ejemplo. El ingeniero de control de calidad de cinescopios tiene que revisar un lote de 2000 artículos. Para realizar el cálculo define que el nivel de confianza será del 94%. ¿Cuántos cinescopios deberá de revisar? Si el nivel de confianza fuera del 95, ¿cuál sería el tamaño de la muestra a inspeccionar? Entonces tenemos N representa el tamaño poblacional, la Z el valor de la tabla asociada al nivel de confianza, la P representa la probabilidad a favor, la Q la probabilidad en contra, la E el error que se prevé cometer en el cálculo de la muestra, la N el tamaño poblacional menos 1 más el valor de la tabla asociada al cuadrado por la probabilidad a favor por la probabilidad en contra. Entonces, ¿esto cómo es que nosotros lo vamos a observar? De la siguiente forma. Entonces tenemos que N es el tamaño poblacional, estamos hablando de 200 artículos, ¿cierto? Por Z al cuadrado, que es el valor de la tabla asociada al nivel de confianza. Ujú. Entonces, nosotros en este caso tenemos 1.88. Acá está, ¿cierto? Acá está, 1.88 por P, ¿cierto? En este caso, que es nuestro probabilidad a favor y Q, que es nuestra probabilidad en contra, ¿cierto? Entonces, retomando nuestra fórmula, primero que nada tenemos, ¿verdad? Nuestro tamaño poblacional, que son 2000, perdón, aquí ya lo tenemos, ¿cierto? Y ahora vamos a ver Z al cuadrado, que es nuestro valor
asociado al nivel de confianza. Pero vamos a ver cómo se obtiene precisamente Z. Y aquí precisamente podemos observar que tenemos una formulita para obtener Z, ¿cierto? 1 menos C elevado entre 2. 1 menos IE es la diferencia que tenemos de el 100% al nivel de confianza. Entonces, nosotros solamente tenemos el 94% y nuestra diferencia es el 6%, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros lo vamos a plasmar aquí en decimales, 0.06 entre 2, y nos va a dar 0.97. Ahora vamos a buscar en esta tablita el valor más cercano a 0.97, que precisamente es este que estamos observando aquí. El más cercano es este 0.96. Y vamos a tomar en consideración estos dos valores que tenemos acá, a las orillas, 1.8 y 0.08, y los vamos a sumar para que nos va a dar 1.88, ¿cierto? Y ese 1.88 precisamente es el número que nosotros tenemos ya aquí plasmado, que equivale a z al cuadrado. Recuerda que P y Q ya habíamos mencionado que valían 0.5, ¿cierto? Entonces ya los tenemos sustituidos. Y finalmente tenemos E al cuadrado. Entonces, ¿qué significa E? Pues es el error que se prevé cometer en el cálculo. En este caso, ¿verdad? Nos faltaría 6% para obtener el 100%, entonces es 0.06 al cuadrado, ¿cierto? Por N, que en este caso es el número de artículos, que son 2000 menos 1, ¿no? Más Z al cuadrado, que ya tenemos Z 1.88 por P y Q, que habíamos dicho que valían 0.5 cada uno. Ahora sí, vamos a realizar nuestra operación. 2000 por 1.88 al cuadrado por 0.5 por 0.5 nos va a dar 1767.2. Y abajo vamos a obtener 8.08. Si nosotros dividimos esto, pues nos va a dar 218. ¿Cuántos cinescopios se deberían de revisar para encontrar, verdad? Pues el punto óptimo, y que se tenga la confianza de que van revisados, pero no podemos revisar uno por uno, ¿cierto? No vamos a revisar los 2000, sino que aquí nuestra muestra nos dice que con que revisemos 218 cinescopios al azar, podemos garantizarle al cliente que el resto eh, son confiables, ¿no? No van a llevar ninguna falla o ningún error. Y aquí tenemos un nivel precisamente de confianza del 94%, o sea, es bastante elevado, ¿cierto? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos elevar el nivel de confianza, o sea, que fuera más certera la revisión, el 95%? Tendríamos que revisar mayor cantidad de cinescopios, ¿cierto? En este caso, 322.39, ¿cierto? A continuación, como tema, teorema del límite central. Y aquí tenemos tres tipos de poblaciones. ¿Sí? Tenemos una población normal al centro con una gráfica de dispersión. Del lado izquierdo tenemos una población de jóvenes que está un poco más sesgado al lado izquierdo, y la población de adultos mayores que está sesgada del lado derecho. ¿Por qué? Porque como podemos observar al centro de nuestra gráfica, ¿cierto? El rango de edades es entre los 40 y 60, y después tenemos acá los datos de los que oscilan entre 60 a 80 años, y acá tenemos los que oscilan entre los 20, ¿cierto? O menores a 20. Entonces, por eso es que tenemos estos tres tipos de poblaciones. Es el teorema del límite central. Independientemente de la forma de la población, la forma de la distribución muestral de la media se aproxima a una curva normal si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande. Entonces, aquí lo tenemos precisamente ya representado por tres edades totalmente distintas, ¿cierto? Ya habíamos platicado de los tres rangos de edades. Y entonces nosotros aquí tenemos precisamente que los jóvenes, ¿cierto? Podemos obtener aquí una muestra con todos nuestros jóvenes, con todas las edades de nuestros jóvenes que tienen este rango de edades. Ujú.
Tenemos a alguien que tiene 44 años, 29,7 años, 20 años, 8 años, 10 años, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos tomar aquí al azar una muestra, que son estos que están en color rosa o fuchsia. ¿Sí? Y aquí los tenemos representados. ¿Vale? Solamente ellos. La verdad es que es una muestra meramente representativa, son 30 personas. Pero vamos a ver si nosotros sacamos una muestra, ¿verdad? Bastante más consistente, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí eran 12. Aquí vamos a obtener la muestra con 30. Y vean, aquí con 30 ya estamos graficando precisamente las edades, se ve bastante más saturada, ¿cierto? De inmediato se percibe la gráfica. ¿Qué pasa si nosotros obtenemos esta muestra ya no con 2, 4, 6, 8, 10, con 12, ni con 30? Decidimos tomar 10,000 muestras. No, pues son bastante más, ¿verdad? Y aquí vamos a observar precisamente que la gráfica ya está totalmente saturada. Por eso es que precisamente esta teoría del límite central nos dice que, ¿verdad? Independiente de la forma de la población, la forma de la distribución muestral de la media se aproxima a una curva normal si el tamaño de la muestra es suficientemente grande. Y aquí lo vemos, ¿cierto? Con 12 elementos no se percibe, con 30 tampoco, y con 10,000 muestras, por supuesto que ya se percibe, ¿cierto? De una forma bastante más normal, ¿cierto? Pues le agradecemos mucho su atención prestada a esta tercera clase de estadística. Que tenga usted un bonito día.